Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, aquí estamos, Señor, una vez más, reconociendo una vez más que es tu gracia, que es tu misericordia la que nos permite estar en este lugar, Señor. Te pido que me ayudes. Somos nosotros los que predicamos tu palabra, hombres falibles, Señor, hombres débiles, y necesitamos de tu asistencia. Te pido que hagas, Señor, lo que ningún predicador puede hacer: transformar, redarguir, cambiar el corazón, Señor. Ayúdame, Padre, te lo pido, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Como tema es, hermano, es una invitación, un llamado, una exhortación, una consecuencia. A través de estos pasajes que vamos a ver el día de hoy. Una invitación, un llamado, una exhortación, una consecuencia. La carta de los Hebreos, amados hermanos, es una carta con un autor donde todavía no se ponen de acuerdo los eruditos quién la escribió, aunque sabemos que el autor principal es el Espíritu Santo. Algunos le atribuyen esta carta a Pablo, otros a Apolos, otros a Bernabé, otros a Silas. Realmente todavía, aunque algunos predicadores dicen que fue Pablo, realmente todavía no se ponen de acuerdo quién fue. Aunque, repito, el autor principal es el Espíritu Santo. Esta carta, hermano, va dirigida a judíos, va dirigida a hebreos que habían obedecido a la fe y que en su momento creyeron en el Evangelio, y una vez que creyeron en el Evangelio hicieron un abandono a las prácticas judaizantes. Por lo tanto, en el tiempo que ellos creyeron en el Evangelio, hicieron un abandono al judaísmo, la presión que ellos vivían era mucha, era demasiado. Estos hebreos a quienes escribe el autor entendieron, número uno, que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, hablando de la justificación. Número dos, que las ceremonias judaicas habían pasado. Y número 3, que aunque el templo, en el tiempo que describe el autor, todavía está en pie el templo, les escribe exponiéndoles que ya no había necesidad de ir al templo a ofrecer sacrificios, por lo tanto era una presión muy fuerte para ellos. ¿Qué estaba pasando con estos hebreos, hermanos, que habían obedecido a la fe?
Algunos habían dejado de congregar, ya que, repito, por la presión de la persecución estaban tentados a hacer un retroceso. Estos hebreos, por la presión, estaban siendo tentados a hacer un abandono a la fe cristiana y volver a las prácticas judaizantes, y esto, repito, ocasionó que ellos se empezaran a dejar de congregar. Ese era uno de los motivos por el cual ellos comenzaron a dejarse de congregar. La persecución, el templo todavía seguía de pie, había mucha presión por parte de los judíos, y ellos estaban siendo tentados a hacer un abandono a la fe cristiana. En base a esto, el autor de los Hebreos le da argumentos muy sólidos que todo lo que tenía que ver con las leyes ceremoniales habían sido sombra, y les deja saber hasta este capítulo, número 1, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es el autor de la salvación, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es el gran sumo sacerdote, que Cristo es el único mediador de este nuevo pacto, que el sacrificio de Cristo quita el pecado y no los sacrificios que se hacían en el templo. Y una vez que Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados, ahora aparecerá en su segunda venida sin relación con el pecado para salvar a los que le están esperando. Repito, ¿qué estaba pasando con estos hebreos que habían obedecido a la fe? Por la presión de la persecución, por miedo, estaban siendo tentados, repito, a regresar a las prácticas de la ley, y habían dejado de congregarse. ¿Cómo podemos dividir estos versos? Bueno, del verso 19 al verso 22, en base a eso el autor les hace una invitación. Del verso 23 al verso 24 el autor les hace un llamado a estar firmes. En el verso 25 vemos una exhortación, y del verso 26 al verso 31 vemos una consecuencia. Una invitación, un llamado a ser firmes, una exhortación y una consecuencia. Eso es lo que podemos ver en estos versos. Número 1, del verso 19 al verso 22, vemos una invitación. Dice ahí, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo primero que dice el autor, hermano, en este verso es así que. Así dice el verso 19 y hay una coma ahí. Es decir, este así que, hermanos, es en base a todo lo que les ha dicho en los capítulos anteriores, como decir, ahora hagan esto, acerquémonos. Es decir, en base a los puestos en los capítulos anteriores, el autor le dice, ahora hagan esto, y vemos nosotros en estos versos, hermanos, varios imperativos, es decir, varias órdenes. ¿Qué ha expuesto el autor de los Hebreos? Ha expuesto que por medio de Cristo nuestros pecados han sido perdonados, y ahora, fíjese bien, podemos entrar nosotros al lugar santísimo. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora mire bien, hermano. Para estos hebreos, la palabra acercarse a Dios y más al lugar santísimo, hasta en cierta manera para ellos era peligroso. Para ellos, en la mente de ellos, acercarse a Dios y entrar al lugar santísimo para ellos era peligroso. ¿Por qué? Porque los hebreos entendían que acercarse a Dios por méritos propios ellos no podían. Ellos no podían. El sistema levítico prohibía la entrada al lugar santísimo a cualquier hombre. El sistema levítico para acercarse a Dios al lugar santísimo tenía, número 1, que haber un día especial, una vez por año en el Yom Kippur. Número 2, la persona que iba a entrar tendría que tener una vestimenta
Eso lo hemos estado viendo los domingos. Número 3, esta persona había de pertenecer a la tribu de Leví. Y número 4, aparte de pertenecer a la tribu de Leví, tendría que ser un sumo sacerdote. Entonces, con esto entendemos que acercarse al lugar santísimo en la mente de un judío, de un hebreo, convertido al cristianismo, como que todavía batallaban con esto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que acercarse a la presencia de Dios no era algo ligero. No era algo ligero. Tendrían que llenar ciertos requisitos y ellos sabían que era peligroso. ¿Por qué? Porque si alguien se acercaba al lugar santísimo por mérito propio, la pena que sufría tal persona era pena de muerte. Era pena de muerte. Es más, Isaías, cuando vio al Señor, ¿qué sintió, hermano? Él sintió miedo. ¿Qué dijo Isaías? Soy hombre muerto. Y mire que estamos hablando de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías entendía que él no podía entrar a la presencia de Dios con libertad. Sin embargo, ahora el autor de los Hebreos, en este nuevo pacto les dice, en base a todo lo que él ha expuesto, ahora por medio de Cristo, podemos entrar nosotros al lugar santísimo. Por eso le dice, así que, en base a todo lo que ya dijo él, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, el autor dice, no es mérito de nosotros, no es por nuestra cuenta, sino que entramos por medio de la sangre de Jesucristo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Y qué sigue diciendo delante, hermano? Esto es de su carne. Es decir, cuando un sacerdote, hermano, entraba al lugar santísimo, primero tenía que entrar en el atrio, segundo al lugar santo y tercero al lugar santísimo. Más sin embargo, lo que separaba del lugar santo en el lugar santísimo era un velo. Era el velo. Pregunta, ¿qué pasó con el velo cuando Cristo fue crucificado? Se rasgó. ¿Qué representa el velo? El autor expresa que el velo representa cuando el cuerpo de Cristo fue rasgado, fue crucificado. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, dice, de su carne. Es decir, cuando su cuerpo fue rasgado en la cruz, fue mutilado en la cruz, nos permitió, por ese sufrimiento ahora, tú y yo, amados hermanos, entrar a la presencia de Dios. Ahora, mire bien, hermano. ¿Qué está haciendo el autor de los Hebreos en estos 3 versos? ¿Sabe lo que está haciendo, hermano? Está haciendo una invitación. Está haciendo una invitación. ¿Qué les dice? Le dice, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué les dice? Le dice, hermanos, en esa libertad para entrar al lugar santísimo no son méritos de nosotros, sino que es por la sangre de Cristo. ¿Qué le dice, hermanos? Este camino nuevo y vivo Cristo lo abrió a través de su sufrimiento. ¿Qué le dice, hermanos? Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Sabe qué es? Esto es una invitación. Pues, sin embargo, esto es más que una invitación. Esto es un privilegio. Es decir, esta invitación que nos hace el Señor, porque quiero que sepa que no la está haciendo el autor de los Hebreos, la está haciendo el Señor a través del autor. ¿Ok? Esta invitación que nos hace el Señor a través del autor de Hebreos es una convocación que no nos hace el pastor, que no nos hace el hermano. Esto es una convocación que nos hace el Señor mismo a través de su palabra.
Si usted no entiende, o yo no entiendo, que la reunión es una convocación que nos hace el Señor y no el hermano, no he entendido entonces qué es la iglesia. De verdad, hermano. ¿Esta convocación quién la está haciendo? ¿El pastor? No. ¿El hermano? No. ¿Quién la está haciendo? El Señor, a través del autor. Una invitación que costó dolor. Una invitación que costó sufrimiento. Entonces, ¿quiénes eran estos hebreos? Estos hebreos eran judíos, donde ellos entendían que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez por año, en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Más sin embargo, ahora por medio de Cristo, dice el autor, el Señor dice, ahora vengan. Entren con libertad. Entren al lugar santísimo. Entren por este camino nuevo y vivo. Repito, hermano, ¿qué es esto? Esto es una invitación. Pero más que una invitación, es un privilegio. Una convocación de parte de Dios a través de su palabra. Fíjese bien, una invitación, una convocación de parte de Dios a través de su palabra. Más sin embargo, los hebreos se estaban ausentando. Los hebreos se estaban ausentando. ¿Quién hace la invitación? Costó esta invitación, hermano. Costó dolor. Costó sufrimiento. Como para que yo no haga caso a esta convocación. Amados hermanos, venir a la iglesia, congregarse regularmente, no es idea de un hombre. Es la voluntad de Dios. Repito, congregarse no es idea de un hombre. Congregarse es la voluntad de Dios. Esta invitación que hace el autor, o esta invitación que hace Dios a través del autor, la tenemos que ver como un privilegio de que el Señor a mí, que soy polvo, que soy un pecador, a mí el Señor me está haciendo una invitación. Yo no sé, hermano, si usted lo ve de esta manera. Si usted no lo ve de esta manera, entonces no ha entendido mucho lo que es la iglesia, entonces no ha entendido mucho lo que es congregarse, entonces. Porque si yo no veo el congregarme como una invitación de parte del Señor, entonces yo esta invitación la voy a ver como cualquier invitación. Y no es cualquier invitación que hace el Señor. Repito, esta invitación es una convocación que hace el Señor a través de su palabra y la tenemos que tomar como un privilegio. ¿Por qué? Porque esta invitación costó dolor, lo dice el autor. Esta invitación costó sufrimiento, lo dice el autor. Mas sin embargo, hermanos, y no lo digo por los que llegaron tarde hoy, sus motivos tendrán. Esto es un mensaje que el Señor me dio hace tiempo. A esa invitación se llega tarde. A esa invitación se ausenta por cualquier cosa, a no ser por causa de emergencia o enfermedad, claro que es válido. Una emergencia o una enfermedad es válido. Mas sin embargo, a esta invitación se llega tarde. Se ausenta por cualquier cosa, por pereza, por berrinche, por desinterés, por buscar dolores de... Hoy me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele el brazo. Buscar dolores por cualquier lado, por algo que no sea de emergencia. ¿Sabe qué, hermano? Es despreciar este privilegio que el Señor nos da. Es despreciar esta invitación.
Le diré algo. Usted no piense que si yo me ausento por cualquier motivo que no sea de emergencia, le afecta a alguien que se congrega regularmente. Si yo me ausento por cualquier motivo, eso no le afecta a mi vecino, eso me afecta a mí. Afecta a mi vida espiritual. Mi ausencia habla mal de mi testimonio. Mi ausencia por cualquier cosa habla mal de mi vida espiritual. Mi ausencia por cualquier cosa expone la falta de compromiso y la seriedad de alguien. Entonces, ¿qué vemos en estos 3 primeros versos? Una invitación que tuvo un alto costo. En estos primeros versos vemos una convocación de parte de Dios a ven. Entra con libertad. Ven. Esta invitación es un privilegio. Como decir, hermano, me invitó el Señor. Pregunta: ¿cómo usted se siente cuando alguien lo invita a una comida? ¿Cómo se siente usted? Hermano, lo espero en mi casa, hay una comida. Pero ¿cómo se siente cuando invitan a todos y a usted no lo invitan? Porque sentidos somos los número 1, hermanos. Ay, no me invitó el hermano. No me invitó la hermana. Ay, allá están y no me invitaron. Y empieza a aventar palabras en doble sentido. El hermano va a ir. Ah, no, a mí no me invitaron ni me han dicho nada. Me andan esquivando nada más. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Verdad que se siente mal? ¿Quién hace esta invitación aquí? ¿El pastor? No. ¿El hermano? No. ¿Quién? El Señor. Esta invitación es una convocación de parte de Dios. Una invitación que costó un alto precio. Dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. ¿Se da cuenta para qué nos acercamos? ¿Se da cuenta de la necesidad que tenemos nosotros al venir a la iglesia? Decía nuestro hermano William, venimos necesitados. Sí, venimos necesitados, hermano. El único suficiente aquí es Cristo. ¿Qué dice el autor? Acércate. Repito, esta convocación es una convocación por Dios, no por el pastor, no por el hermano. Es una convocación de parte de Dios en la cual me está invitando el Señor, en la cual no debo de llegar tarde, en la cual es importante, en la cual es necesaria, en la cual es un privilegio. Hermano, estar aquí es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque siempre ha sido un privilegio acercarse a Dios. Nada más por eso. Porque en el antiguo pacto solo eran unos cuantos. Y ellos se sentían privilegiados. El salmista decía que por lo menos en la puerta quería estar. Pero ahora son todos aquellos nacidos de nuevo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es acerquémonos? Es una orden. Esto se lo conoce como un imperativo. Una orden de parte del Señor, una orden de parte de la Escritura. 4 cosas son las que dice el autor de Hebreos del por qué es importante y necesario obedecer a esta invitación. Número 1, nos habla en plural, acerquémonos. Un privilegio, un acceso, un privilegio. Número 2, en plena certidumbre de fe, habla de que Él está en medio de nosotros, en esta reunión. Habla de que en esta convocación Él la hace y Él está aquí.
habla de que en esta convocación tenemos la seguridad de que Él nos va a hablar en cada reunión. Si usted va a una reunión donde celebran a un hombre, está bien que no vaya. Pero si usted va a una reunión donde celebran a Cristo, venga. Nos va a hablar el Señor. Por eso es importante la reunión. Número 3, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Habla de la santificación que Él produce en nuestros corazones y en nuestra vida y cómo perdonó nuestros pecados. Si cuando uno se acerca a la convocación a escuchar la palabra en boca de hombres falibles como nosotros que a Dios le plació usar, cuando uno se acerca a la reunión con sinceridad, cuando uno se acerca a la reunión sabiendo que Él está en medio de nosotros, cuando uno se acerca a la reunión reconociendo nuestras fallas, es ahí cuando el Señor está haciendo la obra en nosotros. Bella invitación, hermano. Amén. Ahora, una vez que el autor hace esta invitación, o el Señor a través del autor hace esta invitación, ahora en esos dos versos siguientes, hace un llamado, ahora mantente firme. Ya te hizo la invitación. Ya el Señor perdonó nuestros pecados, ya tuvimos el nuevo nacimiento, ahora firme. Dice el verso 23. ¿Lo tiene? Mantengamos firmes, así dice, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Se da cuenta por qué nos tenemos que reunir, hermanos? Repito, una vez que el Señor, por medio del autor de Hebreos, hace esta convocación, ahora hace un llamado a mantenernos firmes. Y lo primero que dice es, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es esto, hermano? Esto es otro imperativo, otra orden. Mantente firme. La palabra profesión, hermano, así dice, ¿verdad? Profesión. La palabra profesión significa lo que uno profesa, lo que uno dice ser, lo que uno dice creer. Firmes en lo que uno dice y hace. Firmes. Si nosotros decimos con nuestra boca que somos cristianos, tengamos firme lo que uno profesa. Dice, sin fluctuar, sin titubear, no. Un día soy, otro día no. Un mes soy, otro mes no. Medio año sí, medio año no. No, sin fluctuar. Cuando todo va bien, firme. Cuando todo va mal, firme. Cuando se cierran puertas, firme. Cuando viene la prueba, firme. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Fiel es el que prometió. Verso 24. ¿Qué dice, hermano? Si considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La versión lenguaje actual dice, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. La Reina Valera dice, estimúlense unos a otros. Hermano, ¿lo va a estimular el vecino que es inconverso? No. ¿Quién lo va a estimular? El hermano, unos a otros. Dice, estimúlense unos a otros al amor y a las buenas obras. En el contexto, el autor quiere que estos hebreos judíos que habían obedecido a la fe vean de la misma forma a cristianos gentiles que también habían obedecido a la fe. Le dice, como hermanos en Cristo, ayúdense a crecer. Como hermanos en Cristo, ayúdense unos a otros para hacer lo bueno. No se hagan cómplices para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno.
Ayúdense, dejen la discordia, dejen el orgullo, dejen el partidismo. Considérense unos a otros, no unos más que otros. No unos más que otros, sino unos a otros. ¿Qué llamado está haciendo el autor? A ayudarnos unos a otros espiritualmente en hacer lo bueno y no en hacer cómplices de lo malo. Repito, ¿quién nos va a estimular a seguir adelante? ¿El vecino, hermano? No. Unos a otros. Amén. Número 3, el autor hace una exhortación a congregarse. Es decir, ya hizo una invitación, ya hizo un llamado a mantenerse firme, ahora viene la exhortación. Verso 25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más. Y mire lo que dice al final. Cuando veis que aquel día se acerca. Fíjese lo que dice el autor en esta exhortación. La versión lenguaje actual dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Es decir, hay persecución en el contexto de la carta, pero el autor dice, pero no dejen de reunirse. Hay problemas en casa, pero no dejen de reunirse. Hay situaciones difíciles, pero no dejen de reunirse. No dejen de congregarse. Mire bien, hermano, ausentarse de la iglesia, no sea por emergencia, una enfermedad que es válido. Ausentarse de la iglesia o llegar tarde regularmente, cuando estamos en espera de nuestro Señor Jesucristo, es un riesgo que corremos. Es un riesgo. Usted sabe que el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento puede venir. Estamos esperando a que el Señor vuelva. Amén, hermano. Y mire bien, y que el Señor lo encuentre tibio, medio sancochado, perezoso, entretenido más en sus asuntos más que en los asuntos del Señor, es peligroso. Por eso dice el autor al final, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es peligroso ausentarse de la iglesia, donde la voluntad de Dios es reunirlo, donde Él hace la invitación, y viendo que ya está pronta la venida del Señor, hermano. Eso es peligroso. Le diré algo. No hay mejor lugar para esperar a Cristo en la iglesia. Porque la iglesia es el lugar, número uno, donde escuchamos su palabra. Número dos, la iglesia es el lugar donde, fíjese bien, nos entrenamos para la piedad. ¿Por qué? Porque ahí tienes que soportar al hermano o a la hermana que se te hace difícil amar. Ahí lo tienes que soportar y te estás entrenando para la piedad. Porque ahí tienes que aprender a amarlo. Ahí tienes que aprender a amarla. Ahí nos estamos entrenando para la piedad. Escuchamos su palabra. 3, la iglesia es un lugar de santificación para los creyentes. Y 4, fíjese bien, la iglesia y Cristo teológicamente son inseparables. La iglesia y Cristo teológicamente son inseparables. Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Cuando alguien dice, no quiero nada con la iglesia, pero sí con Cristo, está diciendo, yo nada más quiero con la cabeza y yo no quiero nada con el cuerpo. Eso es imposible, no se puede separar. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Amén, hermanos. Repito, si el día de culto, a menos que no estés enfermo o una emergencia, es válido. Es válido, hermano. Pero si el día de culto da pereza, hay berrinche, y me quedo porque no tengo ganas de ir, entonces no estoy entendiendo yo que esta es una convocación que no hace el pastor, sino la está haciendo el Señor. La está haciendo el Señor por parte de su palabra. Porque no hay cristianos Google, hermano. No hay cristianos YouTube, no hay cristianos TikTok. Congregarse no salva, pero los salvos se congregan regularmente. Aleluya. Alguien que no se congrega regularmente, algo está mal en su vida espiritual. Algo no está bien. La iglesia tiene más de 2000 años y se ha congregado. La iglesia tiene más de 2000 años y nadie la ha podido destruir, se ha congregado. ¿Qué le dice el autor? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, el Señor viene. Que lo encuentre ferviente en la iglesia. El Señor viene. En el contexto, estos hebreos estaban siendo perseguidos, amados hermanos. Y por la forma gramatical de la carta, asumían congregarse no es seguro por las persecuciones. Quizá usted y yo posiblemente diríamos lo mismo si hubiéramos estado en esa persecución. Quizá no es seguro ir ahí a Far West porque están persiguiendo, mejor me quedo en casa. Pero el doctor dice, no dejen de congregarse. En el tiempo de COVID decían, congregarse no es seguro ni con mascarilla. Ya pasó el COVID y ahora la pregunta es, si viene el Señor, ¿por qué algunos se han dejado de congregar? Si ya sabemos que viene el Señor. Y ya pasó el COVID. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos sobre los textos. Número 4, para finalizar, una consecuencia. ¿Qué pasa cuando alguien se deja de congregar, hermanos? Si de por sí batallamos con la carne, hermanos, y pecamos. Esto es una advertencia, ¿Qué pasa cuando alguien se deja de congregar o peca? En otras palabras, apostata de la fe, aunque esto es una advertencia lo que está dando el autor de Hebreos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pregunta, ¿qué está diciendo el autor? Está dando una advertencia. Esta es una advertencia. En otras palabras está diciendo, hermanos, por favor, congréguense. Hermanos, por favor, no se aparten de la comunidad cristiana, porque es más fácil que caigan en pecados. Ya que el pecado deberían verlo como algo más grave que antes, porque así tiene que ser, hermanos. Es como si el autor le dijera, hermanos,
ya no es solo quebrantar la ley, sino que ahora cuando pecamos estamos ofendiendo a la persona de Cristo. El autor, hermano, está indignado con algunos que se habían apartado y al parecer habían pecado, habían caído en pecado. Repito, es una advertencia. El autor está dando una advertencia, ya que antes pecaban sin el conocimiento de Cristo, pero ahora no. Ahora ya tienen el conocimiento de la verdad. Y es peligroso que el Señor nos encuentre tibios, no asistiendo a la convocación que hace el Señor, no el hombre, porque congregarse no es idea del hombre, es voluntad de Dios. Amén, hermanos. Con esto termino. En el momento de persecución o prueba pasan dos cosas. Número uno, unos se ponen más firmes. Y número dos, otros se apartan. Y cuando se apartan, muchos se hacen enemigos hasta de la iglesia, porque te dicen, ¿para qué vas? Si todos los pastores son iguales. En la iglesia hay mucha hipocresía. Y la iglesia esto y la iglesia lo otro. Se hacen enemigos de la iglesia. Pongámonos de pie.